¿Y qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo, en este caso, la información del evento Los que Vagan. El evento para conseguir fichas, a ver si me sale bien el nombre, fichas avanzadas o ultra tokens avanzados para el Wanderer, el errante, ahí, efectivamente. Inicio del evento. Pues el 7 del 7, es decir, ya ha empezado a las 5 pm PDT y finaliza el 21 de julio, el 21 del 7 a las 5 pm PDT, o sea que tenemos bastantes días para hacer el eventito. El mercado gris durará un día más, el día 22 de julio a las 5 pm PDT. Bien. Los jugadores pueden adquirir los nuevos tokens míticos avanzados del evento de tiempo limitado, aquellos que vagan, completando las misiones diarias para ser recompensados con face bandanas o bandanas de cara, o bueno, en este caso lo pone ahora, los pañuelos faciales, ahí ese es el nombre, se usan como energía en la hoja de ruta de aquellos que vagan, que recompensará a los entrenadores, equipo, míticos de plata y tokens míticos avanzados. Los jugadores también pueden adquirir fichas míticas avanzadas a partir de los torneos regulares de subida de nivel. El cronograma de torneos Level Up recurrente se ha ajustado con el lanzamiento de Advanced Recruits y ahora se realizará 2 veces por semana. Vale, ya nos están diciendo que habrá 2 Level Up por semana. A ver... Me parece bien. De hecho, me parece perfecto, 2 Level Up por semana, porque hasta ahora... los level up era prácticamente, pues, sí, prácticamente toda la semana había level up, o sea que lo reduzcan a 2 level up por semana me gusta bastante. Por lo general consistirá en un torneo de aumento de nivel de facción, ¿vale? Y un torneo de aumento de nivel en solitario cada semana, o sea que cada semana habrá 2, uno será de facción y el otro de individual. Bien, me alegro, porque antes es que prácticamente eran todos individuales y era un coñazo. Excepto en casos especiales, iba a decir excepcionales, pero sí, en casos especiales o excepcionales es prácticamente lo mismo. Es posible que los jugadores se hayan acostumbrado a este formato más largo de torneo de subida de nivel que desarrollo normalmente durante los fines de semana. Esto permanecerá en su lugar, ya que realizaremos un torneo de lunes a jueves y otro de jueves a domingo y repartiremos en el futuro. Ojo, a ver, lunes, martes, miércoles, no me jodas, es que esos son 4 días por level up. Claro, te meten 2 level up, pero los alargan más tiempo. Ya no sé si me gusta tanto. ¿A cuánto se va a ir las puntuaciones en los eventos? No sé yo si este cambio a este... que pongan 2 level up por semana normalitos, vale, pero 2 level up por semana y que duren 4 días cada level up es un poco un coñazo, ¿no? Pero veremos a ver qué pasa. Y repartiremos en el futuro, vale. A continuación puede encontrar todas las recompensas por hitos de fichas avanzadas incluidas en la nueva estructura de torneos de subida de nivel. Bien. También se lanzará un evento web premium exclusivo en el evento aquellos que vagan en el portal web de walkingdeadretrosurvival.com, que esto es de pago, ¿vale? Si eres free to play, olvídate. No pierdas la oportunidad de aprovechar al máximo tus compras, efectivamente, en el camino a la supervivencia. Los detalles completos se pueden encontrar más adelante en esta publicación. Vale. Misiones recurrentes diarias. Durante todo este evento, del día 7 al día 21, eso hacen, si no me equivoco, 14 días de evento. 14, 16, 18, 21, sí, son 14 días de evento. Pues saldrán estas misiones, ¿vale? El primer conglomerado de misiones son completar etapas en Survival Road. Completar 5 etapas, 10 etapas, 15 etapas, 20 etapas. Y 15 etapas nos darían 20 no. Nos darían 50 pañuelos por cada misión, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5 misiones. Unos 250 pañuelos, vale. Luego tenemos la misma cantidad de misiones, ¿no? Para sacar 250 pañuelos más, pero sería gastando... Sí, dice gastando. Usar energía de incursión, es decir, energía de asaltos. No te dice que ganes asaltos, sino que gastes energía. Hasta un máximo de 30, vale. Luego tenemos usar 1 millón de materiales... No, ¿dónde voy? 100.000 materiales, 200.000 materiales, 300.000, 500.000 y hasta 700.000 materiales. También pañuelos nos darían 50 por cada misión.
Luego tenemos el conjunto de misiones de derrotar a caminantes, que como máximo son derrotar a 150, también nos darían 50 pañuelos, otros 250 en total. Luego tenemos subir de nivel a luchadores míticos 50 veces, 75 veces, 100 veces, 100 veces, 150 veces y 175 veces. También nos sacaríamos en estas misiones 250 pañuelos. Y luego tenemos también completar 5 batallas de hoja de ruta, es decir, mapa de carreteras, ¿vale? Hojas de ruta son mapa de carreteras. Puedes completar 5 batallas, 10, 15, 20 y 25. Y luego yo creo que esta ya será la última, será usar energías mundiales. Ojo, energías, no bidones, ¿vale? Los bidones son las recargas, las energías son las que tienes por cada recarga. En total serían como máximo usar 240 energías, son 5 misiones, 50 pañuelos por misión, otros 250 pañuelos. 250 pañuelos al día, 14 días. A ver, vamos a hacer cálculos, ¿cómo no? Bien, pues hechos los cálculos, en total nos dan 3.500 pañuelos. Es decir, haciendo todas las misiones los 14 días del evento, nos darían 3.500 pañuelos. Ahora bien, y esto es lo interesante, hoja de ruta de los que vagan, es decir, mapa de carretera del evento, ¿no? Que hay que gastar pañuelos. Bueno, pues tenemos 10 actos, lo voy a resumir porque es todo igual, es todo lo mismo, no quiero alargar mucho el vídeo porque es tontería. Tenemos 10 actos, en cada acto, en cada etapa del acto cuestan, a ver que lo mire, las 5 primeras etapas de cada acto cuestan 50 pañuelos y la etapa 6 costará 100 pañuelos. No nos dicen la dificultad, pero teniendo en cuenta la diferencia de pañuelos que hay entre la quinta y la sexta etapa será de boss, ¿vale? Será un jefe seguramente, así que intentar no rebotar, porque ya os digo, 10 etapas a 10 actos a 350 pañuelos por acto hacen casualmente 3.500 pañuelos. Los pañuelos justos que te puedes sacar haciendo las misiones diarias. Seguramente Scopely pondrá pañuelos para vender en la tienda, o sea que no os preocupéis, ¿vale? Pero si podéis intentar no gastar dinero comprando pañuelos porque lo vais a conseguir haciendo el mapa, pues oye, el mapa, las misiones, pues entonces es tontería gastar. Y bueno, ya os digo, las recompensas son en la etapa 1 5 BART, en la etapa 2 2 cajas de elección de equipo mítico, en la etapa 3 5 BART, en la etapa 4 una caja de elección de equipo mítico, en la etapa 5 BART y en la etapa 6 una ficha mítica de plata aleatoria. Por terminar cada acto nos darán 2000 fichas míticas avanzadas, y por lo que estoy viendo en todos los actos, voy por el acto 6, en todos los actos son las mismas recompensas, con lo cual es tontería que esté leyendo todo el rato lo mismo, porque es tontería. Bien, luego tenemos los que vagan por el mercado gris. Esto ya lo tendréis porque yo ya lo he visto. El intercambio de desbordamiento se proporciona para los pañuelos faciales sobrantes, es decir, que os sobren pañuelos. Asegúrese de completar la hoja de ruta de aquellos que vagan antes de canjear. Obviamente, lo que más nos conviene es terminar el mapa de carteras, ¿vale? O sea que todos los pañuelos hay que gastárselos en el mapa de carteras. Ya, pero si me gasto todos los pañuelos en el mapa de carteras no me van a sobrar pañuelos. Efectivamente, no te van a sobrar pañuelos. Pero mira, las fichas míticas, aquí no lo dice, dice 200 fichas míticas, pero son fichas míticas de plata. Si vas al mercado gris lo podrás ver porque yo lo he visto y eran fichas míticas de plata, con lo cual gastar pañuelos ahí es tontería. Centraos en el mapa de carteras, que ahí os sacaréis 10 actos a 2000 fichas avanzadas por acto, son 20.000 fichas. Sí, he hecho bien el cálculo, 20.000 fichas míticas avanzadas, con lo cual obviamente es lo que nos conviene sacar, ¿no? Luego tenemos las recompensas por hitos de torneo de subida de nivel. Tanto aquí pone subir de nivel en solitario como de facción. Es decir, que tanto en nivel de individual como en de facción es lo mismo. Si llegas a 3 millones, que es el hito máximo, te darán 1000 fichas míticas avanzadas. Si llegas a 1.500.000, 800 tokens de mítico avanzado. Si llegas a 1 millón, 600. Si llegas a 850.000, 600 tokens míticos avanzados. Si llegas a 700.000, 400 token, a 550.000 puntos, pues 400 token, a 400.000 puntos, 300 token, a 250.000 puntos, 300 token, y así sucesivamente, porque creo que no acabo nunca. Bueno, sí, te sacas ahí un buen pellizquito, ¿no? Que te puedes sacar unas 5.000 fichas míticas, me parece demasiado, 5.000. Sí, igual te saca 5.000, no sé, no voy a hacer el cálculo porque es tontería. Bueno, y luego ya para terminar tenemos el evento web premium, que yo no suelo hablar de las cosas pago, pero bueno, ya que está aquí la información, pues adelante para quien le interese.
Horario del evento inicia también el 7 de julio a las 5 pm PDT, pero en este caso finaliza el 14 de julio a las 5 pm PDT. El evento web Advanced Mythic Tokens se puede encontrar en la pestaña de eventos de nuestro portal web de walkingdead.com. Vale, los jugadores que inicien sesión y realicen una compra con dinero real a través del portal web recibirán 5 puntos para el evento web de Advanced Mythic Tokens por cada dólar gastado. Será recompensado con Advanced Mythic Tokens. Bueno, esto me parece más que nada una estafa, pero bueno. Tengan en cuenta que las recompensas del evento web Mythic Tokens están disponibles para reclamar durante 24 horas después de que se complete el evento, pero el progreso en el evento finalizarán a las 5 pm PDT del 14 de julio de 2022. Los hitos del evento web Advanced Mythic Token pues es 100 puntos requeridos y te darán 5000 fichas míticas avanzadas. Tened en cuenta, vuelvo a repetir, que para que te den 5 puntos tienes que gastarte $1. $1 por 5 puntos, ¿no? Los jugadores que inicien y realicen una compra a través del portal web recibirán 5 puntos. Vale, sí, claro, es lo que yo he dicho, 5 puntos por cada dólar que te gastes. Si te compras una oferta que valga, lo voy a redondear porque siempre pone 19,99, que ponga $20, pues son $20 gastados a 5 puntos por dólar, serían 20 por 5, que eso hace, pues justamente hacen 100 puntos. Te llevarías 5000 fichas míticas avanzadas. ¿Que sigues gastándote más? Pues otras 5000 fichas míticas avanzadas por 250 puntos, que eso ya sería bastante más dinero. 5000 fichas míticas avanzadas, 300 puntos, 5000 fichas míticas avanzadas, 400 puntos lo mismo y 500 puntos lo mismo. Y ya terminamos con el contenido del cuadro de elección. La caja de elección de equipo mítico 1 tiene elegir entre un iniciador de fuego y un juego de guille. Y la caja de elección de equipo mítico 2 tiene elegir entre un chaleco antibalas, unos guantes tácticos, un telescopio terrestre y una funda para pierna. Vuelvo a repetir, para que quede muy claro, ¿vale? Les voy a poner la imagen para que lo interioricéis, ¿vale? Solo se pueden sacar de forma free to play, por así decirlo, ¿vale? Haciendo misiones 3500 pañuelos y completar todos los actos que veis en el mapa de carreteras del evento Los que Vagan, Those Who Wander, ¿vale? Que lo pone aquí en inglés. Cuestan 3500 pañuelos. Si rebotáis, seguramente os tocará ir a la tienda y gastar oro a comprar pañuelos. Y ya sabéis cómo es Scopely, que pondrá pañuelos con probabilidades variadas. Por ejemplo, 100 pañuelos, 0,1% de que te salgan, y 2 pañuelos, un 90% de que te salgan. Por decir algo, ¿vale? Obviamente no será así, pero puede darse el caso de que sí. Y bueno, nada, gente, con esta información ya os dejo, no os doy más la tabarra, ¿vale? Nada, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis, compartidlo con vuestra facción, decirme que me queréis, que estoy un poquito falto de mimos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.